Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles un cuento de un escritor muy importante, un escritor, uno de mis cuentistas favoritos de toda la vida, eh, una gran herencia literaria, ya que yo soy de Lima, como él. Estoy hablando del gran escritor, el gran cuentista peruano del siglo XX, Julio Ramón Ribeiro. Y el cuento que quiero comentar es Los Eucaliptos, ¿no? Los Eucaliptos, según tengo visto, es un cuento que Ribeiro escribió en 1956 en Múnich. Eh, en este cuento Ribeiro se refiere a una historia o a un tiempo, una época, 20 años atrás. Por lo tanto, si hablamos de que este cuento se escribió en 1956, Ribeiro se está refiriendo a los años que van entre 1936 y probablemente 1946, ¿no? Eh, Estos años de la infancia de Ribeiro van a aparecer en varios cuentos. Uno de ellos, por ejemplo, Mayo 1940, es un cuento en el que Ribeiro narra el terremoto, el tremendo terremoto que vivió la ciudad de Lima en el año 1940. ¿Mm? En ese cuento ya aparece Matilde, la sirvienta o la doméstica que aparece en el cuento de los eucaliptos, y aparecen también los perros que tenían en casa de Ribeiro, ¿no? Que van a aparecer en otro cuento de Ribeiro que se llama, si no me equivoco, Canes y Cacos. ¿Mm? Ribeiro es un cuentista, pues, es increíble, extraordinario, ¿no? Siempre recordado con ese perfil bajo, con esa aparente timidez, con esa también tristeza estereotípica, ¿no? Que mucha gente, digamos que le ha puesto, ¿no? Esa cosa, esa aura como vallejiana que tiene, de fumador empedernido, de escritor que no terminó de ser debidamente reconocido en su época, pero que luego mucha gente ha desmentido, ¿no? Porque realmente, por lo visto, era una persona con un gran sentido del humor, muy simpático, juerguista también en su época. Bueno, un escritor que además tiene algo muy interesante, ¿no? Que es, forma parte pues de esta legión de escritores que con los años y habiendo ya fallecido, sigue ganando lectores y me da la sensación de que Ribeiro será en este siglo XXI uno de los escritores, si no el más leído de los escritores peruanos del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tiene una obra de un valor universal enorme, ¿no? Y mucha gente está empezando a leerlo. De hecho, este cuento está en una edición que Seis Barral sacó en el año 2019. Es una edición prologada por Sara Mesa, ¿no? Una edición que espero tener pronto entre mis manos. Una edición conmemorativa de más de 1000 páginas, ¿no? Se llama La Palabra del Mudo, pero como La Palabra del Mudo es esta marca registrada, este título, que se ha ido publicando a lo largo del tiempo y cada vez ha ido incrementando, ¿no? Añadiendo relatos inéditos o que estaban descatalogados, pues los ha colocado otra vez y hemos llegado ya a esta edición conmemorativa de La Palabra del Mudo, que tiene nada más y nada menos que más de 1000 páginas, ¿no? Son una cantidad de cuentos larguísima y en ese libro, si la referencia no está equivocada, ya lo confirmaré cuando tenga el libro en mis manos, Los Eucaliptos está dentro de los cuentos de circunstancias, pero sí es cierto que si uno busca cuentos de circunstancias, ediciones antiguas, Los Eucaliptos no está dentro de cuentos de circunstancias, ¿no? Entonces lo han añadido, ¿no? ¿Dónde estaban los eucaliptos al principio? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé, ¿no?
Esto es una investigación que habría que hacer, ¿no? ¿Dónde fue publicado por primera vez los eucaliptos? Si alguien lo sabe, pues por favor coméntelo, porque estoy buscando el origen, ¿no? ¿Dónde fue que apareció por primera vez este cuento, ¿no? Los eucaliptos. Bueno, los eucaliptos es un cuento que tiene varios elementos muy interesantes que me interesan hoy por hoy, ¿no? Uno de ellos es la infancia, ¿no? La mirada de la infancia después de muchos años, ¿no? En este caso particularmente el narrador nos cuenta lo que ocurrió hace 20 años, ¿no? Es lo que él dice en la primera línea del relato. Él dice: entre mi casa y el mar, así empieza Los Eucaliptos, entre mi casa y el mar hace 20 años había campo abierto, ¿no? Bastaba seguir la acequia de la calle 2 de Mayo, atravesar potreros y corralones para llegar al borde del barranco. Un desfiladero cavado en el hormigón conducía a la Pampilla, playa desierta frecuentada solo por los pescadores, ¿no? En aquella época, este distrito, que es Miraflores entre Miraflores y San Isidro, barrios donde yo nací y crecí, ¿no? Miraflores y San Isidro, o San Isidro y Miraflores, porque yo vivía en San Isidro. Toda esta zona, en la época a la que se refiere Ribeiro, que no es otra que el finales de los años 40, principios de los años 40, hasta los años 50, es una parte de la ciudad que estaba llena de haciendas, que estaba llena de campos, de acequias, donde habían pequeños pueblitos y toda esta zona, en la época, digamos, tirando a los años 50 en adelante, va a sufrir una transformación tremenda, ¿no? Esa transformación es a la que se refiere en su capítulo Los Eucaliptos de Pardo Jorge Coaguila, este libro que les recomiendo un montón, ¿no? Es un libro increíble para poder descifrar la obra de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ribeiro, una vida, un libro que me regalaron el año pasado y que es un libro para ir disfrutando, ir leyendo cuentos de Ribeiro e ir comparando, ubicando los cuentos en el mapa biográfico de este excelente escritor, ¿no? Entonces, bueno, los eucaliptos, ¿no? ¿De qué va los eucaliptos? Los eucaliptos es la historia, vamos a decir, evocada de la infancia de Ribeiro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica primordial? Que es que, si bien en el primer párrafo entra el cuento diciendo entre mi casa y el mar, ¿no? Es decir, mi casa, primera persona, digamos, singular. Esta primera persona singular, a partir del segundo párrafo, se va a difuminar, es decir, va a dejar de ser el protagonista o la protagonista, no lo sabemos, para convertirse en el grupo, ¿no? En la pandilla, digamos, en un grupo de gente que asumimos que es la empleada Matilde, la mujer que los lleva a pasear a los niños, y Ribeiro y sus hermanos, ¿no? Pero eso es algo que, por supuesto, sonsacamos después de haber leído o de haber visto un poco los rasgos biográficos, ¿no? De la infancia de Ribeiro, que vivía en un pueblito por el barrio Santa Cruz, ahí en Miraflores. ¿Qué le decían a este barrio? Matagente. Este era un pueblito, ¿no? Había un pueblito y el pueblito tenía varios barrios y uno de los barrios pues, se llamaba Matagente, ¿no? Entonces estos chicos iban, ¿no? a pasear con la empleada, terminaban bajando a la playa de Pampilla. En aquella época los acantilados de Lima no daban a la costanera, a la carretera, perdón, que hay abajo, la Costa Verde, sino que daban directamente a la playa, ¿no? Y aquí hace alusión justo a esto, ¿no? A que los sábados ellos bajaban a la Pampilla, a la playa de la Pampilla, donde habían pescadores, ¿no? Lo curioso es que esta empleada Matilde, la sirvienta,
los llevaba a la playa, pero los llevaba a la playa para luego irse con un pescador, que era el pescador Benito, ¿no? Matilda y el pescador se enterraban en la arena, ¿no? Y los chicos, mientras jugaban con los perros y desenterraban patillos y bueno, jugaban en la playa, en esa playa salvaje y solitaria, chismeaban también, ¿no? Husmeaban a ver qué estaban haciendo la sirvienta y el pescador, Benito, ¿no? Y esta relación entre estos dos, pues también va a aparecer en algunos otros cuentos de Ribeiro. La primera parte del cuento nos narra pues un poco todas estas actividades que hacían, un poco nos muestra la avenida Pardo, la casa abandonada que había en la avenida Pardo, y luego nos va a decir que en Pardo, si bien habían ficus, también habían eucaliptos, ¿no? Entonces aquí aparece la presencia del eucalipto, ¿no? Y esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos cuentos, y cada vez encuentro más cuentos, en los que este narrador, probablemente el protagonista, no digo que no, aunque en este caso se funde en una primera persona plural que convierte en protagonista todo este grupo de gente que no sabemos bien quiénes son, va a proyectar su protagonismo en un objeto, ¿no? En este caso, el objeto es una planta, son árboles, ¿no? Son una cincuentena de árboles. Árboles muy antiguos, de los que el narrador o los narradores no saben desde cuándo están ahí, ¿no? Entonces, la primera característica de estos eucaliptos es que no se sabe desde cuándo están ahí. Vamos a ver este párrafo cómo nos lo cuenta, ¿no? Además de los ficus de la avenida Pardo, de los laureles de la costanera, de las moreras de las calles transversales, en nuestro barrio había eucaliptos. La casa del millonario Gutiérrez estaba rodeada de una cincuentena de estos árboles de estos árboles enormes que crecían desde el siglo anterior, quizá desde la guerra con Chile. Ni los hombres más viejos de Santa Cruz sabían quién los había plantado. Sus poderosas raíces levantaban la calzada, abrían grietas en la tierra, sus ramas crujían con el viento y cada cierto tiempo alguna se desprendía y caía sobre la pista con un ruido de cataclismo. En menos de 10 minutos desaparecía. De todos los corralones acudía la gente del pueblo con hachas, con machetes, con cuchillos y la destrozaban para fabricar leña como se descuartiza una res. Es muy curioso esta cuestión de que el árbol o los árboles, los eucaliptos, fueran milenarios, árboles cuyo origen no se sabe cuál es, ni quién los plantó, ni cuándo, ¿no? Porque nadie lo sabe, ¿no? Se supone que fueron plantados antes de la guerra con Chile, es decir, serían árboles que sobrevivieron a la guerra, pero lo que queda claro es que son unos árboles que están ahí desde siempre, ¿no? Hay esa sensación, ¿no? Que la vida del narrador empieza mucho después de la vida de estos árboles. Y esto me lleva inmediatamente a un cuento de un libro que hemos reseñado la semana pasada, que es Los divagantes, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel. Ella tiene un cuento que se llama Un bosque bajo la tierra, uno de los cuentos que más me ha gustado de su libro, y que va de una araucaria, ¿no? Ellos tienen una araucaria en el patio de la casa donde viven. Es una casa en la que han vivido los bisabuelos. Los bisabuelos, esta narradora que nos cuenta la historia, no los conoció a sus bisabuelos. Y fíjense qué curioso, ¿no? Nos dice, su tamaño descomunal, ¿no? Otra vez, este árbol que va a reflejar mi vida tiene que ser un árbol enorme, ¿no? Su tamaño descomunal para ese predio le daba un aspecto ligeramente monstruoso, sobrenatural.
En una época remota la casa había pertenecido a mis bisabuelos, a quienes nunca conocí, de modo que el árbol ya aparecía en las fotos en blanco y negro que papá conservaba en un cajón de su escritorio. Sus hojas formaron desde siempre una parte importante del paisaje familiar y de mi vida. Sus hojas formaron desde siempre, ¿no? Hay otra vez esta cuestión de que el árbol es anterior, antecede la vida de los personajes de la historia que se está narrando, ¿no? Pasa lo mismo aquí con estos eucaliptos. Ni los hombres más viejos de Santa Cruz sabían quién los había plantado. Estos árboles, nos dice Ribeiro en su cuento, eran como los genios tutelares del lugar. Ellos le daban a nuestra calle el aspecto pacífico de un rincón de provincia. Su tupido follaje nos protegía del sol en el verano, nos resguardaba de la polvoreda cuando soplaba el viento. Nosotros nos trepábamos a sus troncos como monos. Conocíamos su gruesa corteza por cuyos nudos brotaba una goma olorosa. Sus hojas se renovaban todo el año y caían rojas, amarillas, plateadas sobre nuestro jardín. Sus copas, donde cantaban las cuculíes, se veían desde la huaca, desde el mar, porque nuestros árboles eran los más arrogantes de todo el balneario. Tan solo en el parque había un pino soberbio del cual estábamos celosos. En el cuento de Guadalupe Nettel también hay esta cuestión de la protección, ¿no? Del árbol como lugar de protección. Desde muy chica, nos dice la narradora del cuento de Guadalupe, desde muy chica aprendí a trepar tan alto que nadie podía alcanzarme. A veces, cuando visitábamos algún parque o los jardines de nuestros conocidos, hacía el intento de subir a otros árboles, pero la experiencia era totalmente distinta. Sentía claramente su incomodidad, incluso su resistencia bajo la planta de mis pies. Mi araucaria, en cambio, me daba siempre la bienvenida. Vemos aquí cómo estos chicos están celosos en el cuento de Ribeiro de ese roble, me parece que es, ¿no? Perdón, de ese pino tan enorme, tan soberbio, pero además sienten un gran orgullo por sus eucaliptos, ¿no? Y aquí la narradora, que también es una niña, o también era una niña cuando ocurre la historia, nos dice, ¿no? Mi araucaria, en cambio, me daba siempre la bienvenida. Cada vez que me sentí infeliz me ocultaba en su copa y ahí encontraba consuelo. No era la única, ¿no? Miembros de especies muy diversas coincidíamos allí. Bien, es muy interesante hacer este paralelo entre el cuento de Guadalupe Nettel, ¿no? Que se llama Un bosque bajo la tierra, y los eucaliptos de Julio Ramón Ribeiro, porque hay una resonancia en el tema de el papel de estos árboles en ambos cuentos, ¿no? El papel de los árboles y de la naturaleza personificada en estos árboles en la infancia. Bajo los eucaliptos desfilaron todos los personajes pintorescos de Santa Cruz, continúa Ribeiro, ¿no? Y aquí nos va a presentar a Loco Saavedra, otro personaje que va a ir apareciendo en sus cuentos, ¿no? Va a contar un poco la historia de Saavedra, va a aparecer de nuevo Matilde, ¿no? Y luego vamos a ver el paso del tiempo, y esto es algo de lo más revelador en el cuento de Ribeiro, que ocurre también en el cuento de Guadalupe Nettel, ¿no? En el cuento de Guadalupe Nettel la araucaria se enferma, ¿no? Y la enfermedad de la araucaria es el reflejo del paso del tiempo de la familia, ¿no? De cómo esa familia se va a ir desarticulando, los hijos se van a empezar a ir, y
la araucaria se va a ir pudriendo, va a ir envejeciendo y va a terminar siendo un tronco ahuecado, ¿no? En este caso es mucho más violento el final en el cuento de Ribeiro, Los eucaliptos, ¿no? Pero antes de que ocurra el desenlace de este cuento, vamos a ver cómo, al igual que lo hace luego Guadalupe Nettel en Un bosque bajo la tierra, ¿no? Viendo cómo su vida pasa y la araucaria va envejeciendo y todo va cambiando, ¿no? Es decir, la evolución o la decadencia del árbol termina siendo el reflejo de la vida de la familia. En el cuento de Ribeiro ocurre algo semejante, ¿no? Más tarde, cuando se construyeron nuestras casas y el número de vecinos aumentó, formamos los chicos una verdadera pandilla. En razón de nuestro número nos atrevíamos a salir fuera del área de los eucaliptos y nos aventurábamos hasta la calle Enrique Palacios, en cuyos callejones vivían muchas familias del pueblo. Existía allí otra pandilla que nosotros llamábamos la pandilla de los cholos. Ellos nos llamaban los gringos, ¿no? Y bueno, esta cosa típica en Lima, ¿no? Esta cuestión siempre racial que, digamos, nos atraviesa a todos los limeños, ¿no? Pues ya atravesaba a los limeños en aquellos años, como no. Las niñas se sucedían. Muchas veces regresábamos a la casa con la cabeza rota. Nuestro barrio era en realidad como una pequeña aldea y las rivalidades de clases eran notorias, ¿no? Aquí nos cuentan pues muchas anécdotas. Vemos que las historias que nos cuenta este narrador terminan siendo las historias que van a protagonizar esta historia, este cuento. No, o sea, no es el protagonista ni lo que le sucede al protagonista lo que va a cambiar, digamos, lo que va a dar la tuerca al cuento, sino que el cuento va a mostrarnos la vida que tenían de niños y cómo esa vida va a ir cambiando, ¿no? A lo largo de los años. Fijémonos, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando vemos esto, cuando dice, en medio de estas mudanzas, ya más adelante, había algo que permanecía siempre igual, ¿no? Estamos viendo que todo está cambiando, la gente se va de ese barrio, se mueve, ¿no? Algo que permanecía siempre igual, que envejecía sin perder su fuerza, ¿no? Los eucaliptos. Los eucaliptos eran esa cosa que permanece, ¿no? En lo que siempre cambia, hay algo que permanece y son estos eucaliptos, ¿no? Nuestra mirada, huyendo de los tejados y de las antenas, encontraba reposo en su follaje. Su visión nos restituía la paz, la soledad. Nosotros habíamos crecido, habíamos ido descubriendo en estos árboles nuestras nuevas significaciones, le habíamos dado nuevos usos. Ya no nos trepábamos a sus ramas, ni jugábamos a las escondidas tras sus troncos, pero hubo una época de perversidad en que espiábamos su copa con la onda tendida para batir a las tórtolas. Más tarde nos dimos cita bajo su sombra y grabamos en sus cortezas nuestros primeros corazones, ¿no? Fíjense cómo el comportamiento del personaje con el árbol es digamos, el reflejo y la descripción del paso del tiempo, ¿no? Más abajo nos dice, ¿no? La ciudad progresó, pero nuestra calle perdió su sombra, su paz, su poesía. Nuestros ojos tardaron mucho en acostumbrarse a ese nuevo pedazo de cielo descubierto, a esa larga pared blanca que orillaba toda la calle como una pared del cemento. Nuevos niños vinieron y armaron sus juegos en la calle triste, ¿no? Esta calle triste ya sin eucaliptos, ¿no? La ausencia de los eucaliptos es el final de la época, es el final de una era, ¿no? Un final de era que también va a llegar en el cuento de Guadalupe Nettel, con esa bella conversación, ese consuelo del hermano que le dice, ¿no? a la narradora, que en realidad los árboles siguen viviendo, ¿no? Siguen viviendo en todas esas semillas que han desplegado, en esas raíces que se conectan subterráneamente, ¿no? Aquí Ribeiro nos va a mostrar
como el final, ¿no? El hecho de que esos eucaliptos terminan talados, ¿no? Es el final de esa infancia y el inicio de infancias nuevas que ya crecen sin la conciencia de esos árboles, ¿no? Esos niños ya no pertenecen a ese mundo de Ribeiro, ¿no? A ese mundo de este narrador plural, de este grupo de chicos que vivieron en este barrio, ¿no? Repito, la ciudad progresó, pero nuestra calle perdió su sombra, su paz, su poesía. Nuestros ojos tardaron mucho en acostumbrarse a ese nuevo pedazo de cielo descubierto, a esa larga pared blanca que orillaba toda la calle como una pared de cemento, de cementerio. Nuevos niños vinieron y armaron sus juegos en la calle triste. Ellos eran felices porque lo ignoraban todo. No podían comprender por qué nosotros, a veces, en la puerta de la casa, encendíamos un cigarrillo y quedábamos mirando el aire, pensativos. Ese arraigo, ¿no? Del pasado, esa cosa, esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia, no hay otra manera de decirlo. Bueno, ahí tenemos un cuento de Ribeiro, un cuento que hay que leer y que hay que acompañar quizás con este cuento, perdón, con este libro de Coaíla, ¿no? Este libro, Ribeiro, una vida, que tiene este capítulo, ¿no? En el que Coaíla nos dice, ¿no? Eh, que justamente la ciudad se estaba transformando, ¿no? Y cómo él capta a través del destino de estos árboles el cambio de una época a otra, ¿no? Una época donde Lima se convierte pues en la ciudad que todos conocemos, ¿no? En la ciudad que crece hacia arriba, una ciudad de asfalto, un monstruo descomunal, que sin embargo mantiene sus parques, ¿no? Mantiene sus míticos parques que forman parte de la vida, ¿no? de los niños y de los adolescentes de Lima y que por supuesto forman parte de mi vida, ¿no? ¿Qué sería de mi vida sin los parques de Lima, ¿no? Es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Es un misterio, como los eucaliptos de Ribeiro.